Hola amigos, yo soy Fátima y yo soy Daniela y somos de Misas pero Viajeras. Y bienvenidos a un nuevo video, amigos, palmas peruanas, cusqueñas y de todas las nacionalidades. Si le han dado clic a este video es porque como nosotros, ustedes también están pensando cómo rayos voy a llegar hasta Machu Picchu. Y en este video les vamos a mostrar dos formas que nosotras ya hemos hecho para llegar hasta esta maravilla del mundo. Las dos opciones, amigos, son viables para extranjeros como para nacionales. En esta oportunidad hemos tomado la ruta por hidroeléctrica caminando y viniendo por un tren que es el Visita Dom. Al final del video, como siempre, les mostramos todos los gastos. No vayan a ver este video sin antes suscribirse a este canal. Si les gustan nuestros videos, apóyennos, amigos, que es totalmente gratuito. Y no se olviden de darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que tenemos un video nuevo. Y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer por acá. Y creo que eso es todo, ¿no? Sí, comenzamos con el video. Antes de empezar el video, es importante que tengas esto claro, chochera. Machu Picchu se encuentra en la cima de una montaña en el distrito de Aguascalientes. Una vez que estés en Aguascalientes, tendrás que elegir cómo subir hasta la ciudadela, tomando un bus con una tarifa específica o caminando, que es gratis. Es un distrito al que únicamente se puede acceder de dos formas, en tren o caminando desde hidroeléctrica. No existen carreteras ni aeropuertos en Aguascalientes. Si estás usando la ciudad de Cusco como base de operaciones para tus excursiones, recuerda que los trenes que van hasta Aguascalientes parten desde Poroy o desde Ollantaytambo. Y si optas por la opción de ir caminando por hidroeléctrica, debes tomar una movilidad que en 6 horas te dejará al inicio de la caminata. Si eres peruano o un extranjero con carnet de extranjería residiendo en Perú, entonces puedes acceder al uso del tren local, que tiene un costo de 10 soles por tramo y que parte desde la estación de Ollantaytambo. Si deseas saber cómo obtener esos tickets, te dejamos un video donde explicamos paso a paso cómo hacer uso del tren local en la descripción de este video. Sin embargo, el tren local tiene una capacidad bastante limitada. La compra de esos tickets solo se puede hacer de manera presencial en las estaciones de Cusco y suelen acabarse con 5 o hasta 7 días de anticipación. Por lo que es probable que si eres extranjero, solo puedas acceder a la tarifa turística de los trenes que están bajo el mando de las empresas Perú Rail e Inca Rail. En este caso, sí los puedes comprar con anticipación y vía internet, pero el costo de cada tramo va desde 65 hasta los $450. En este video te vamos a mostrar cómo son las dos formas de ir hasta Machu Picchu desde la ciudad de Cusco, tanto caminando desde hidroeléctrica como yendo en el tren turístico. Así que ¡vamos por esta aventura, amigos! Lo primero que tienen que hacer es saber en qué fecha es que van a estar llegando ustedes a Aguascalientes y estarán subiendo a la ciudadela de Machu Picchu. Una vez que tengan esa fecha ya concreta, tienen que comprar su entrada a Machu Picchu con anticipación. No lo hagan al mismo día, no lo hagan. Y para comprar la entrada, amigos, tienen dos opciones. La primera, y es la que nosotras más les sugerimos, es comprarla en la oficina que está en Ciudad de Cusco. Aquí abajo les vamos a dejar el link de la descripción para que le den clic. Está súper cerca de la Plaza de Armas. Si ustedes son peruanos o de la comunidad andina, les va a costar 64 soles si es que son adultos, y aquí arribita les voy a dejar el precio que les va a costar si es que ustedes son extranjeros. Y la otra opción, que es el plan Z, así el plan 911, es que si ustedes no lograron comprar su entrada en la ciudad de Cusco por alguna razón X, hay también una oficina de venta de entradas a Machu Picchu en el mismo Aguascalientes, y ahí también lo pueden encontrar al mismo precio. Y no olviden también que las restricciones para Machu Picchu han cambiado. Aquí arribita les voy a dejar un video donde hablamos más de ese tema, y hay dos turnos. El primer turno va de 6 de la mañana hasta el mediodía, y el segundo del mediodía hasta las 5:30 de la tarde. Y adicionalmente, amigos, aunque no pondría esto como prioridad, tienen la opción de comprarlo por la página web de Machu Picchu, que es la que está aquí, es la única oficial del gobierno, y les digo que es la última opción y no la recomiendo tanto porque las veces en las que yo he intentado comprar entradas por ahí para amigos extranjeros, la página no es muy amigable, no proceden las compras con tarjeta de manera muy sencilla. Ahí les dejamos la opción por si ustedes sí pueden hacerlo, o creo que también incluso hay una opción para pagar en el Banco de la Nación, así que aquí denle clic al link e investiguen. Son las 6:30 de la mañana y oficialmente le estamos dando inicio a nuestra primera ruta para ir a Machu Picchu. Estaremos yendo en el tren Visita Dom. Jamás pensamos subirnos a uno, la verdad. Y en este tramo les vamos a enseñar cómo ir en el tren de Perú Rail. Sabemos que para muchos de ustedes no es una posibilidad comprar el tren local, que es solamente para peruanos. Si ustedes son peruanos y quieren saber cómo conseguir los tickets del tren local, que cuesta 10 soles el tramo, 10 soles ida y 10 soles vuelta, aquí arriba les dejamos el tutorial de ese donde les contamos paso a paso. Amigos, en esta oportunidad vamos a tomar el tren en Poroy, que está más o menos a 20-25 minutos en carro desde la ciudad de Cusco. Y como es nuestro momento magnate, vamos a tomar un taxi para llegar hasta allá.
La estación a la que estamos yendo, amigos, es una en la que solo parten trenes que no son locales. Si eres peruano o tienes carnet de extranjería y vas a tomar el tren local, sí o sí tienes que irte hasta Ollantaytambo, que es ya otra zona y está un poco más lejos, y ahí sí tienes que tomar colectivo. Peruano y no has alcanzado tickets para el tren local, o eres extranjero y estás analizando las formas en las que puedes llegar hasta Machu Picchu. Te cuento que Perú tiene varios servicios de trenes. Creo que tiene uno que se llama el Expedition, ahorita estamos en uno que se llama Visita Dom, y hay uno que es así, el magnate como para Kim Kardashian, que se llama el Jairam Pinga. Todos no tienen una tarifa establecida. De hecho, acabo de hacer una búsqueda rápida por Google y he encontrado que este de aquí te puede costar entre 50 y 85 dólares o 90 en algunos momentos por tramo. Bueno, el más barato de este tipo de trenes, que son para extranjeros, se llaman el Expedition y cuestan más o menos 65 dólares el tramo. Y ya bueno, si de repente es tu luna de miel o te ganaste la tinga o de la nada te adoptó Angelina Jolie, podrías ir al Jairam Pinga, que cuesta aproximadamente 405 dólares por tramo. ¡Hala! Nomás lo dije y me dolió el bolsillo. Every July 16th, they perform around 20 dances that display Aguascalientes. La verdad es que el camino ha sido bastante rápido, pensamos que íbamos a llegar un poco más tarde. El camino estuvo lindo, lo que sí es que empieza a hacer bastante calor en el camino. Las personas que nos atendían, muy amables, sabían hablar inglés y español, súper atentos a cualquier cosa. El tramo es muy cortito, creo yo, para el precio. Es que también lo estoy comparando con el precio del tren local, pero bueno, si lo compras con tiempo lo puedes conseguir un poco más barato, amigos, así que los amigos extranjeros, hay que hacer todo con tiempo. La opción menos magnate para ir a Machu Picchu es la que estamos tomando ahorita. Estamos tomando un bus desde la ciudad de Cusco hasta una parte de Cusco que se llama Hidroeléctrica, y desde ahí vamos a estar caminando hasta Aguascalientes. Ahora, hemos escuchado rumores acerca de que salen ese tipo de vehículos desde diferentes partes de Cusco, pero lo que nosotros les aconsejamos es tomarlo a través de una agencia. Nosotros estamos tomándolo a través de la agencia que siempre les recomendamos y que en realidad es casi la única que tomamos cuando estamos en Cusco, que se llama The Expedition Travel. Aquí abajo les vamos a dejar la información en la caja. El precio del pasaje ida y vuelta se los voy a dejar por aquí para que lo tengan en cuenta. Nos esperan más o menos 6 horas de trayecto y luego unas buenas 2 a 3 horas de caminata. Detalle que olvidaba decirles: a diferencia de la opción de ir en el tren, para ir por esta forma a través de Hidroeléctrica, sí o sí tienen que pasar una noche en la ciudad de Aguascalientes. Es imposible no hacerlo. A no ser de que seas Usain Bolt caminando desde Hidroeléctrica hasta Aguascalientes, vas a necesitar pasar una noche en Aguascalientes para en la mañana siguiente recién hacer tu super trip a Machu Picchu. Y bueno, nos han contado que en el camino hay zonas donde la neblina es tanta que el carro tiene que ir súper despacio. Y después nos toca ir por una zona de más curvas que las de ahorita, pero ya no es pista, sino es trocha. Felizmente nosotros somos todoterreno y hemos viajado en condiciones similares, pero se los comentamos porque no se vayan a marear, traigan caramelitos de limón, tomen mate de coca. Si saben que se pone mal con la altura, Sorochipil o Altivital, que son las dos pastillas que nosotras siempre hemos usado. Consulten con su doctor si están en duda, que vengan preparados. Sí, la ruta es hermosa, pero es pesada, un poquito pesada. Parada, justo son las 12 del mediodía, vamos a almorzar y nos dan 30 minutos, tenemos que hacerlo rápido porque todavía faltan 2 horas y media más de viaje para llegar al punto desde el cual debemos empezar a caminar recién. Así es, amigos, es un poco larga, pero valdrá la pena porque vamos a ahorrar y no vamos a gastar tanto dinero. Eso espero.
A comer. Te caigo. Amigos, verdad, no les hemos contado, pero este viaje lo estamos haciendo con Ale, que es una persona que nos ayuda y aparte es nuestra amiga. Cosas que pasan, el carro se malogró. Felizmente es temprano aún, acabamos de comer, así que estamos operativas como para esperar un rato más. Estas cosas pasan, amigos, los vehículos o máquinas pueden fallar, pero lo que importa es que lo solucionen rápido. Y en teoría nos mandan un carro para que nos lleve en media horita, así que ya les estaremos contando cómo nos va. Amigos, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a volar el dron para que puedan tener una idea un poco más general de cómo se ve toda esta zona. Sacamos algo positivo de algo no tan positivo. Vamos, misio dron. Más o menos 30-40 minutos nos han rescatado. Mandaron otro bus, pero solamente entraban 15 personas y éramos 20, entonces nos hemos dividido. Nosotros 5 estamos yendo aquí en un carrito particular, pero igual todo está siendo controlado por el operador y el resto del grupo está atrás en una combi, así que todos nos vamos a encontrar en Hidroeléctrica y caminar juntos hasta Machu Picchu. Bueno, hasta Aguascalientes. Pero sí, todo bien. Ahora se viene la trocha. Vamos. Amigos, ya bajamos del carro, nos han dejado en una parte donde hay una caseta de control que van a ver por aquí y desde aquí empieza la caminata, así que ahora se viene la caminata. Según lo que nos comentan, la entrada de preferencia es a partir de las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Si vienes después de las 5, igual puedes ingresar, pero ya es peligroso porque empieza a oscurecer y no hay iluminación. Así que ahora sí ya iniciamos con la caminata. Amigos, estamos iniciando la caminata a las 3 en punto de la tarde. Vamos a ver a qué hora llegamos. Así que hay que ir rápido porque tengo mucha hambre otra vez. Creo que no me alimenté bien del almuerzo. Ahorita en la estación Hidroeléctrica, como ven es una estación súper chiquita. Hay un tren que sale desde aquí hasta Aguascalientes y lo pueden tomar tanto extranjeros como peruanos. Ojo, son horarios y precios diferentes. Para peruanos solamente pueden ir en el tren de las 7:54, 4:30 de la tarde y cuesta 5 soles. Y para extranjeros pueden ir a las 7:54, 2:50 de la tarde y 5:10 de la tarde, pero cuesta $33. Este ticket de tren, amigos, de este tramo de Hidroeléctrica a Aguascalientes lo pueden comprar en cualquier estación. Pueden comprarla en Huanchac, en San Pedro o aquí mismo y lo pueden hacer con anticipación. Así que si ustedes no quieren hacer esta caminata pueden gastar sus 5 o $33 si es que así lo desean. Pero nosotros vamos a caminar porque es gratis. Los horarios y los precios que les acabo de comentar son a la fecha de hoy, que es 13 de septiembre del 2018. Así que si me estás viendo y eres del futuro, probablemente los horarios y los precios puede que hayan variado, así que es necesario que te comuniques con Perú Rail. Y aquí abajo en la caja de descripción vas a poder encontrar los teléfonos de contacto para que hagas tu averiguación. Perdonarán el sudor, amigos. Quería comentarles que en todo el camino van a encontrar carteles como estos que tienen que seguir. Es la única indicación que hay, así que a confiar en esos carteles. Podemos escuchar el tren a lo lejos, así que es probable que ahorita vaya a pasar. Estamos atentos para poder hacerles unas tomitas para que lo vean. Y para que nos dé un airecito, estamos un calor. Sí, aparte con eso también comprobamos que sí se puede comprobar que el tren está de lejos en caso estén caminando bastante cerca a los rieles. Y sería bravazo también que no se esté utilizando tanto los audífonos de música para estar atentos. No, amigos, no usen audífonos por acá.
bastante ágil, nos hemos cruzado con muchísimos turistas, la mayoría van con su mochilaza, así que probablemente lleguen bien cansados. Si es que van a regresar a Cusco, yo creo que sería súper útil que dejen sus cosas en el hostel donde se quedaron, en el storage room, o en algún lugar que les puedan guardar el equipaje para que la caminata sea más ligera. Amigos, nos agarró la noche. Hay un momento en el que van a llegar y van a ver este cartel. Tienen que estar muy atentos. El camino se divide en dos. Tienen que tomar el desvío porque hacia la izquierda está el túnel. Alúmbrate y camina. Los rieles del tren van a continuar y se va a abrir un camino que es bastante grande. Miren, amigos, ahí están los rieles del tren, pero ustedes no pueden ir por ahí. Tienen que ir por acá. Por eso están yendo todos ellos. Vamos. Una vez que tomaron el desvío que les dijimos y no por el túnel, van a llegar hasta esta pista, que es ya la pista por donde se camina para ir a Machu Picchu el día de mañana. Y está justo al frente del camping municipal, y cuando lleguen tienen que ir a la mano izquierda, para allá, porque para la mano derecha, que es detrás mío, camino a Machu Picchu, y no van a ir ahorita pues. El camping municipal, como les dije, estaba al frente del desvío. Si están mirando el camping de frente, vamos a ir para allá. Muy bien. Hemos llegado, amigos, a Aguascalientes luego de 13 kilómetros. Nosotras hemos tardado más o menos 4 horas porque hemos estado grabando. Vieron que volamos dron, hemos tomado fotos, pero el tiempo normal es más o menos 2 horas y media, 3 horas. Ahorita ya estamos acá, estamos muertas de cansancio, muertas de hambre, nos queremos bañar porque estamos hechas unas puerquitas. Como les habíamos comentado, si nuestra ruta a la hora que nosotros lo hemos hecho, tienes que pasar una noche sí o sí, así que les vamos a enseñar dónde nos vamos a quedar esta noche para pernoctar. Hemos buscado un hospedaje que incluya desayuno y que no esté tan caro, que ahorita les enseñamos el hospedaje donde vamos a pasar la noche. Hemos llegado, amigos, ya quiero dormir, bañarme, cambiarme, sacarme esos zapatos que deben estar hechos Adoquín. la primera. Ay, Diosito, qué rico. Esta habitación nos está costando 40 soles por persona. Solamente estamos quedándonos una noche. Tiene baño adentro, tiene tele, tiene wifi. Pero les cuento que haciendo una investigación por Booking hemos encontrado otras opciones que cobran desde $29 por 3 personas por una noche. Eso quiere decir que es más o menos algo entre 30 y 32 soles por persona. Calculen entre 30 y 40 soles lo que le van a gastar quedándose una noche en Aguascalientes. Aquí abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar una opción alternativa con un precio más económico. No queremos dejar de compartirles el dato de dónde comer barato en Aguascalientes. El Point es el mercado de abastos. Es muy sencillo de encontrar y tienen de todo. El menú cuesta en todo el segundo piso 8 soles y si quieres comer solo, segundo te cuesta 6 soles y te incluye bebida. Amigos, felicidades, ya llegaron a Aguascalientes, no importa cómo, si fue caminando o en tren o lo que sea, ya estamos acá. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a subir hasta el centro arqueológico de Machu Picchu, que se encuentra en la cima de una montaña. Tenemos dos opciones para subir. La primera es yendo en bus, que tienes que pagar, y la segunda es caminando, que es gratuito. Primero les vamos a mostrar cómo es y cuánto nos cuesta el ticket de bus, así que vamos. Caminando desde la estación del tren se encuentra la oficina de venta de tickets del bus. Si ustedes son extranjeros, entonces la subida y la bajada les va a costar $24. Pero si ustedes son peruanos como nosotras, les va a costar $15 ida y vuelta. También se pueden comprar tramos solo de ida y solo de bajada. Y aquí abajo en la cajita de descripción les vamos a dejar también la página web de la empresa que ofrece estos tickets para que vean el tarifario y ustedes analicen qué ticket quieren tomar o si es que van caminando. Ojo, aceptan soles y dólares, pero no aceptan tarjetas, solo efectivo. Una vez que tienen su ticket de bus, vamos a ir a tomar el carrito. Es el mercado de abastos y tiene que continuar este camino en dirección hacia allá. ¡Vamos, enanas! Si el presupuesto del bus les pareció un poco caro y no les alcanza, hay otra opción que es gratuita y es caminar hasta el centro arqueológico y se tienen que subir por todo el cerro, que es más o menos una ruta de 2 horas y media. Así que vamos.
Pasando el mariposario se van a topar con el camping municipal, así que si no tienen mucha plata, está 15 soles la carpa por noche. Es una gran opción y hay una vista muy bonita y es barata. Acá abajo les vamos a dejar los datos del camping, así que revisen la caja de descripción que la hacemos con mucho amor, por favor. Luego de caminar más o menos 30 minutos se van a topar con la caseta que está detrás mío, que es donde les van a pedir su entrada al centro arqueológico de Machu Picchu, y tiene que ser con la fecha del día que están subiendo. Y no se olviden de su DNI o de su pasaporte, que es súper importante. La primera hora de entrada pueden subir desde las 5 de la mañana y la última hora para subir es a las 3 de la tarde. Luego de eso, nadie más puede entrar. A la cima, solo faltan que 5 minutos más. Vamos, vamos. Ya estamos acá arriba a punto de entrar y les queríamos dar un dato. Según el reglamento de Machu Picchu es obligatorio entrar con guía, pero aún no se aplica. Eso quiere decir que, así que hoy, siendo 14 de septiembre, aún no están solicitando el guía de forma obligatoria. Quizás cuando ustedes vengan sí lo pidan, así que acá les vamos a dejar más o menos unas imágenes y el precio de cuánto está. No hay baño adentro de Machu Picchu, solamente hay afuera. Y también una de las reglas dice que está prohibido el reingreso, así que hagan pichi antes de entrar o si no aguántense hasta salir. Pero ustedes tomen sus precauciones. Hay dos lugares para guardar sus maletas. Abajo del baño, que está a 5 soles, y una vez que entras al centro arqueológico hay uno que está a 3 soles. Apenas ingresas te vas a encontrar con dos circuitos. El circuito número 2 te va a llevar a la zona media baja de la ciudadela. Si vas por el circuito 2 ya no vas a poder ir por el 1, que es donde está uno de los miradores más importantes de Machu Picchu. Al momento de que tomas el circuito número 1 vas a caminar por unas escaleras más o menos por unos 6, 7, 8 minutos y vas a encontrarte con este primer spot que verán está muy increíble. Es la primera reacción de la mayoría de turistas. Acá todo el mundo se toma foto. Si está muy lleno no te preocupes porque más arriba vas a encontrarte con otro mirador incluso más impresionante que este. Llegar al recinto del Guardián y ese es el lugar más conocido por todos para tomarse la foto típica de todo, de internet, láminas, etc. Y ahorita hay una cola no tan larga, asumo que vamos a esperar unos 10 a 15 minutos y nos tomaremos la foto por fin. El parque arqueológico se encuentra delimitado por sogas y también hay guardaparques en todos lados que están ahí chequeando que todo el mundo se comporte como debe de ser, amigos. Así que por favor respeten los espacios y respeten a los guardaparques que son la autoridad aquí en este recinto. Saliendo de la ciudadela se van a encontrar con esta mesita, un sello y lo único que tienes que hacer es abrir tu pasaporte y sellártelo. Ahí no se ve muy bien, pero bueno, acá hay un montón de sellos y vas a tener tu recuerdo de Machu Picchu gratis. Bueno, como verán ya no estamos en
Machu Picchu, ya cerró, ya bajamos. Sea cual sea la forma en la que hayas bajado, amigos, si quieres regresar, puedes hacerlo comprando tu ticket de tren turístico si es que ya viniste de esa forma. Si es que de repente viniste caminando, creo que tal vez volver en tren turístico no sería una mala idea si estás demasiado agotado. Si deseas regresar caminando, entonces tienes que volver muy temprano para que no te agarre la noche. Mientras caminas junto a las vías del tren para llegar hasta Hidroeléctrica, no olvides comunicarte con algún operador turístico para que haya movilidad que te espere y te lleve desde Hidroeléctrica hasta Cusco, y recuerda que son 6 horas. Así que probablemente si haces el ida y vuelta caminando necesites 2 días enteros para hacer Machu Picchu con tranquilidad, ¿no? Sin ningún apuro. Por otro lado, amigos, si ustedes son peruanos como nosotras y no encontraron boleto para venir desde Cusco hasta Aguascalientes en el tren local, lo que les aconsejo es que no tiren la toalla, y si es que encuentran pasaje de regreso desde Aguascalientes hasta Cusco pero no de ida, cómprenlo. Nosotros compramos nuestro boleto de tren local de regreso, que nos costó solo 10 soles, entonces hemos aprovechado que, ok, no habían para venir, pero sí hay para regresar. Entonces solo hicimos la ruta caminando de regreso. Siempre que vayan a comprar su ticket de tren local, pregunten, ¿pero hay de regreso para el siguiente día? Y cómprenlo, amigos. Cómprenlo porque créanme que les va a solucionar la vida. Aquí les dejamos esta otra opción por si les interesa, y creo que con esto ya nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este video. Cuéntanos aquí abajo si ustedes ya vinieron a Machu Picchu. Sabemos que se mueren por saber todo lo que hemos gastado, y eso se los vamos a enseñar en... Un presupuesto aproximado para ir a Machu Picchu en tren turístico es el siguiente. Recomendamos comprar snacks y agua por un monto de 15 soles. El taxi a la estación de Poroy, ida y vuelta, te puede salir en 40 soles. El tren Expedition, ida y vuelta, te puede salir en 120 dólares. El bus a Machu Picchu para extranjeros, ida y vuelta, te puede salir en 24 dólares. La entrada a Machu Picchu para extranjero sale en 152 soles. El baño en Machu Picchu cuesta 2 soles. Un almuerzo menú turístico te puede salir en 20 soles aproximadamente. Todo esto hace un total de 700 soles por visitar Machu Picchu en tren. Y un presupuesto aproximado para ir a Machu Picchu caminando es de snacks y agua por un monto de 15 soles. El bus a Hidroeléctrica ida y vuelta te está costando 70 soles. El almuerzo camino a Hidroeléctrica cuesta 10 soles. Caminar desde Hidroeléctrica hacia Aguascalientes ida y vuelta es gratis. El hospedaje en Aguascalientes, incluido desayuno, te puede salir en 40 soles por persona. La cena menú en el mercado cuesta 8 soles. Caminar hacia Machu Picchu, ida y vuelta, es gratis. La entrada a Machu Picchu para extranjeros cuesta 152 soles. El baño cuesta 2 soles. El almuerzo menú en el mercado cuesta 8 soles. Todo esto hace un total de 305 soles por visitar Machu Picchu caminando. Así que con cualquiera de estas dos opciones queda totalmente demostrado, amigos, que sí se puede visitar Machu Picchu. Dedito arriba si les ha gustado este video, amigos. Yeah, amigos, cuéntenos aquí abajo si ustedes ya vinieron a Machu Picchu, si están pensando en venir, cómo lo han hecho. Sabemos que es un poco complicado, pero créannos que vale la pena. Es la 6ª vez que venimos y cada vez es mejor. Si les ha gustado, también no olviden de dejarnos sus comentarios. Si ustedes han tenido diferentes experiencias, también cuéntenlas, o otros tips más. No se olviden de suscribirse al canal, amigos, es completamente gratis. Es la forma en la que nos pueden ayudar a seguir viajando por todo el mundo y a generar muchos más videos. No se olviden tampoco, amigos, de darle click a la campanita de notificaciones. Así cada vez que nosotros tenemos un video nuevo, YouTube les manda una notificación directo a su celular para que no se lo pierdan. No se olviden que si quieren saber más de nosotras, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales que van a aparecer aquí abajo. Y con esto nos despedimos, amigos. Muchas gracias por todo, los queremos mucho. Y ya saben lo de siempre, ¡Taper y Micro!